Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con propiedades en Flash, así como también vamos a aprender a utilizar máscaras, frames, keyframes y curvas de animación. El ejercicio que vamos a trabajar ahorita es el siguiente. Voy a colocar doble clic. Entonces, como podemos ver, ahí aparecen las letras, luego aparece lo que es el isotipo del puma y finalmente aparece la R de marca registrada. Entonces la máscara la podemos ver en las letras como aparece, luego aparece un efecto de escala de pequeño a grande, el puma y finalmente lo que es la marca registrada. Entonces vamos a empezar. En el archivo que yo les coloco, ustedes tienen tres cosas. Tienen el archivo listo para poder revisarlo y también en este caso un logotipo que es el logotipo de Puma. Entonces la herramienta de librería o el panel de librería me permite coger un archivo y arrastrar directamente acá. O sea, yo puedo hacer lo siguiente: selecciono y arrastro acá, o la otra opción es irme a File, Import, Import to Library. Y ahí selecciono el logotipo en donde se encuentra dentro de la carpeta. ¿Sí? Esa también es otra manera de hacerlo. ¿Ya? Entonces para este caso vamos a acá, selecciono, arrastro. Cuando yo arrastro aquí me va a interpretar Flash que hay un logotipo en el cual está dividido por secciones y también por grupos. Entonces yo le voy a asignar que lo importe. En ciertos casos podemos ver aquí unas referencias indicando que no se está exportando correctamente. Eso puede suceder si en el caso tenemos un archivo con formato de SMYK o tal vez no ha sido correctamente guardado. Entonces aquí simplemente voy a colocar OK. Ya, entonces aquí va a tener el logotipo. Yo lo que voy a hacer es coger y arrastrarlo acá. ¿Ya? Ahí lo vamos a tener. Me voy a ir un ratito a propiedades. Para que nosotros empecemos el proyecto, antes que nada tenemos que indicar que sea 30 cuadros por segundo, que sea, en este caso puede ser el mismo tamaño que inicia por defecto de un documento Flash, y el color blanco. Pero eso sí, no olvidemos de seleccionar aquí y colocar autosave para que cada 10 minutos se guarde. Colocamos OK. Voy a seleccionar esto. Cuando yo selecciono, fíjense que en el momento de importar un objeto se importa como un objeto total, o sea, un solo objeto como hecho flat. Si yo quiero separar estos elementos, yo selecciono, ¿ya? Yo selecciono y le puedo dar clic derecho y coloco Break Apart. El Break Apart es para desagrupar, para romper la agrupación que está ya asignada de manera cuando nosotros importamos. Entonces coloco Break, ahí se va a romper. Entonces ahí yo lo que voy a tener es separado por diferentes elementos, ¿sí? Selecciono acá, perfecto. Por ejemplo aquí está la R, está acá el puma y aquí están las letras. Ya hecho esto, yo lo que voy a hacer es seleccionar, le doy clic derecho y yo tengo una opción que dice Distribute to Layers. Al colocar esto, yo voy a distribuir estos elementos en cada uno de los layers. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a comenzar a nombrar. Por ejemplo, esta sería la siguiente, sería la marca registrada. Aquí sería, vamos a editarla, la P. Aquí sería la M. Aquí sería la U. Y aquí sería Puma. Entonces lo voy a ordenar. Primero iría las letras, lo voy a ordenar la P, luego la U, luego la M, luego la marca registrada lo puedo dejar arriba también, y luego Puma, que es el isotipo, también lo voy a colocar arriba. Entonces ahí comienzo a ordenar. Lo siguiente que voy a colocar es la máscara.
voy a seleccionar el layer número 1 y lo voy a nombrar máscara. ¿Ya? Máscara. Entonces vamos primero con las letras. Entonces yo voy a animar más o menos que esto ingrese unos 30 cuadros. Coloco aquí en el primero, me voy a ir más o menos en el 30, selecciono F6. Ya no voy a ver el resto de elementos debido a que solo he colocado que solo en el cuadro 30 se vean, más no los otros elementos. Si yo selecciono aquí en el 1, ahí sí van a estar todos, porque aquí podemos ver el punto del objeto. Aquí también vemos, acá no lo estamos viendo. ¿Ya? Como estamos animando por partes, en este caso si no deseo que me molesten los otros elementos, yo podría colocar el ojo para simplemente quitarlos. Tenemos ahí la máscara, la voy a necesitar, voy a habilitarla de nuevo, lo voy a colocar acá abajo. La máscara lo que me va a permitir es poder visualizar los elementos que yo deseo que se muestren. Entonces, por ejemplo, la tecla R, yo le voy a indicar que se muestren los elementos aquí. ¿Sí? Entonces la máscara, como va a estar hasta acá, yo voy a colocar F5. Si solo quiero que me sirva como relleno para visualizar, coloco F5. Caso contrario, si yo coloco F6, también se lo puede hacer, pero el F6 se utiliza siempre y cuando se quiera hacer una animación desde un punto al otro. ¿Ya? Entonces, le puedo colocar también esto. Esto aquí es para poder ver lo que sería el wireframe o el outline de mi objeto, para más o menos ver dónde están las letras ubicadas. ¿Qué es lo que hago ahorita? Voy a hacer lo siguiente: selecciono con la tecla Shift este elemento y selecciono también la P, ambos. Como estoy en el primer cuadro, lo que voy a hacer es que estos elementos estén arriba y estos elementos de acá los voy a mandar abajo. Cuando yo hago esto, yo lo que voy a tener es esto, ¿verdad? Un salto. Como ya había indicado, para que ustedes puedan hacer una animación fluida, se coloca interpolación de movimiento, o también conocido como Classic Twin. Selecciono aquí, clic derecho, Create Classic Twin. Entonces lo que voy a tener es esto. ¿Sí? Muy bien. Luego también, si yo deseo editar que esté, por ejemplo, esto con una transparencia, yo selecciono desde el punto que yo deseo aplicar ese tipo de efecto. Por ejemplo, en el número 1 le voy a indicar en Color Effect que tenga alfa 0. Vamos con el siguiente, alfa 0, alfa 0 y el siguiente alfa 0. Entonces el efecto que va a tener es el siguiente. ¿Ya? Otra cosa más que yo podría editar para que quede mucho mejor es cómo va a ingresar. Si yo aplasto Enter, entonces voy a ver el efecto. Entonces yo podría aplicar un suavizado. Puedo colocar aquí, yo selecciono por ejemplo la tecla aquí, en este caso aquí frente aquí, me voy donde dice is, es forma de ingreso. Si le coloco por ejemplo en 99, en este caso en 100, va a significar que va a terminar suave la animación. Fijémonos solo en la letra P. ¿Sí? Vean cómo al final está más suavizado en el momento de terminar. ¿Sí? Si quiero aplicar a la otra, así mismo selecciono, coloco 100, o también yo puedo hacer seleccionar ambas y directamente colocar 100. Entonces ahí el efecto, si yo reviso, va a estar suavizado al inicio, ¿verdad? Y también cómo termina. Muy bien. Ya tenemos eso. Para aplicar el efecto de máscara, porque todavía no se ha aplicado, yo voy a seleccionar la máscara, le voy a dar un clic derecho y coloco Mask. La máscara se va a aplicar si yo reviso solo a un elemento, en este caso la tecla P.
o la letra P. Si quiero que se aplique a los demás, yo lo que tengo que hacer es seleccionar y subir y colocar debajo de cada uno de ellos. Cojo, arrastro y coloco. ¿Sí? Para poder verlos, yo tengo que colocar el candado. Entonces ahí sí voy a ver el efecto cómo ingresa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la primera parte. Vamos con la siguiente parte, que es el logotipo de Puma. Entonces, el logotipo de Puma se anima desde el cuadro 30. Selecciono el Puma, lo arrastro al 30 y aquí lo voy a tener. Lo voy a animar que más o menos sea unos 20 cuadros. Antes de empezar a animar, yo podría asignar desde dónde va a partir la animación. Entonces le doy un clic y directamente le voy a colocar Create Classic Twin. Al yo colocar eso, ya le estoy asignando desde el primer punto que va a haber una animación. Aquí voy a colocar la tecla Q y lo que voy a hacer con este eje es mover desde acá. Entonces yo quiero hacer que el Puma se escale desde la parte inferior derecha. Así se va a ver un efecto como si el Puma estuviera saltando. Entonces me coloco aquí más o menos 20 cuadros, F6, ¿ya? Coloco acá y desde la parte superior yo lo puedo hacer más pequeña, ¿ya? Y también le puedo colocar alfa 0. Entonces el efecto que voy a tener es esto, ¿sí? Esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera animación. Si yo quiero también seguir visualizando el texto, yo me coloco por acá y coloco F5. F5 simplemente son frames de relleno para poder visualizar hasta el cierto punto que yo estoy animando, ¿ya? Entonces ahí está, ingresan las letras y luego el Puma. Como se repite dos veces más, yo creo un nuevo layer y luego copio la animación, o también la otra opción es clic derecho, copy layers, pongo paste layers, o si no directamente duplicate layers. Entonces aquí lo que voy a hacer es moverlos un poco para hacer el efecto interesante. Muevo más o menos unos 5 cuadros, luego 5 cuadros más. Ahí el efecto que vamos a tener es, ¿verdad? Asimismo, para seguir visualizando, coloco aquí F5, coloco acá F5. Esto que aparece aquí como líneas segmentadas significa que va a haber una animación siempre y cuando nosotros coloquemos un keyframe. Caso contrario, va a haber como si todavía la animación no se va a asignar. Si yo no necesito aquí animar porque ya está animado desde el punto 35 hasta el 55, yo doy clic derecho, Remove Twin. Igual el otro, Remove Twin. Ya, simplemente es para visualizar. Tenemos ahí, muy bien. Ahora vamos con la marca registrada. Ya, esto lo voy a colocar totalmente arriba para que más o menos ya vayamos viendo qué es lo que hemos hecho. Entonces ya tenemos ahí. Yo le puedo colocar candado porque ya están listas las animaciones. Vamos con la marca registrada. Selecciono esto, lo voy a colocar aquí en el cuadro 60. Yo le voy a indicar que ingresa a grande, luego pequeño, luego un poquito más grande, luego se queda fijo. Entonces eso más o menos son unos 15 cuadros que voy a hacer. Aquí F6, ¿sí? Bueno, los demás elementos yo debería colocar F5 para poder visualizarlos. Igual acá no voy a tener animación, clic derecho, Remove Twin. Entonces aquí lo voy a hacer más grande, un poquito más grande, ¿ya? Acá está más pequeño. Luego aquí, más o menos en el cuadro 80, ¿ya? Vuelvo a seguir aplicando más frames, vamos a colocar más o menos en el 120 para seguir visualizando y no estemos colocando a cada rato, ¿ya? Aquí, un poquito más grande.
sea, ahí, a ver, empieza ahí, luego termina ahí, luego nuevamente un poquito más grande y finalmente va a terminar pequeño, en la misma posición. Si yo quiero duplicar este keyframe, puedo aplastar tecla Alt, clic sostenido y arrastro hasta el 85. Finalmente lo voy a dejar hasta el 120, F5. Como esto va a haber animación, yo doy clic derecho, Create Classic Twin, luego clic derecho, Create Classic Twin, vamos al siguiente, Create Classic Twin. Entonces el efecto que vamos a tener es esto, ¿verdad? ¿Sí? Que se mueve un poco, ¿verdad? Vamos a arreglarlo un poco acá. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande. Por ahí. ¿Ya? Grande, luego pequeño. ¿Sí? Grande, pequeño y luego así. Ya. Vamos a colocarlo de nuevo, vamos a asignarlo de nuevo. Ya, parece que aquí no se asignó bien, vamos a duplicar el de aquí. A ver, vamos a revisar cómo quedó. Grande. Ya, aquí hay como un pequeño salto, vamos a corregir esto. Sí, a veces puede suceder pequeños saltos que se den en animación, simplemente lo que hay que hacer es corregirlos. Ya, corregirlos. Sí, exactamente. Se lo corrige nuevamente quitando el Create Classic Twin y luego nuevamente asignando. ¿Ya? Vamos por acá. Luego que está aquí. Luego nuevamente más grande. Vamos a duplicar el de acá. Un poquito más grande. A ver, ahí, luego más grande y finalmente termina. ¿Ya? Vamos a duplicar el aquí. Y termina. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a revisar con la tecla Enter. Perfecto. Es más o menos como si fuera un latido. Grande, pequeño, luego un poquito más grande y termina finalmente en la misma posición. Como había indicado, siempre es bueno revisar keyframe por keyframe para ver si no hay un pequeño salto, y obviamente eso se lo corrige duplicando los keyframes o si no quitando el Classic Twin para luego nuevamente asignarlo. El Classic Twin, ya saben, suavizado de animación o también conocido como interpolación de movimiento. Se termina ahí. Voy a revisar, control enter, ahí tenemos animación, ya, finalmente la R. ¿Ya? Muy bien. Para que desaparezca todo completamente de manera difuminada, yo puedo asignar más o menos ya en el 120 o un poco más dependiendo qué tiempo se quiera visualizar. Por ejemplo, en el 160, en F6, pero aquí voy a indicar desde este punto al siguiente va a haber una animación. Aquí sí, clic derecho, Create Classic Twin. Yo asigno que sea más o menos unos 30 cuadros, coloco por aquí F6 y aquí qué es lo que le indico a todos. Voy a quitar los candaditos para poder seleccionar. En el caso de la máscara no sería necesario, no hay problema. Selecciono todo, aquí, alfa 0. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener, termina y luego todos se desaparecen. ¿Ya? Vamos a ver, control enter, acá, podemos ver. ¿Ya? Finalmente ahí termina la animación. Eso sería todo con respecto a la animación de un logotipo en Flash. ¿Sí? Ahí vemos, termina, luego va la opacidad, nuevamente se repite y así sucesivamente.